por Fernando Rosso. Dijimos, el tema de reforma laboral tapó todo, pero en el medio de esto hubo un tratamiento de una ley que está y sigue su curso. Y para hablar sobre eso y otras cosas más, estamos en comunicación con Saúl Ceballos. Él es cofundador de la Asamblea de Hachal No Se Toca, una organización surgida a principios de 2015 en defensa del agua y el ambiente en el departamento de Hachal, justamente en la provincia de San Juan. Hachal es un pueblo del norte sanjuanino que se volvió conocido. Esto le habrá sonado, sigan o no sigan esto, le habrá sonado porque circuló mucho en ese momento. Tras el derrame de cianuro ocurrió en 2015 en la mina Veladero, operada por la multinacional Barrigol. Eso le habrá quedado de alguna información. Y con él vamos a charlar ley de glaciares, megaminería y cómo está la lucha hoy. Saúl, te saluda Fernando Rosso y el equipo del Círculo Rojo. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, Fernando, y buenos días y buenas tardes para todo el equipo y la audiencia. Gracias por atendernos. Vamos a ir un poco más a lo actual en un ratito, pero quisiéramos arrancar por después del derrame, el 2015, para poner en contexto de eso, que traerlo un poco a hoy. ¿Qué impactos concretos vieron ustedes en los ríos? Porque hace la discusión de futuro también, ¿no? En los ríos, en el dique de la Cuesta del Viento, en el ambiente en la zona. Y bueno, el efecto más concreto es la contaminación. La mina Veladero es una mina de oro, plata, o sea que extrae oro, plata en un lingote de metal doré y también extrae mercurio en el mismo proceso. Todo ese proceso lo realiza con cianuro. Por lo tanto, cuando se genera un derrame desde la mina Veladero de la Barrigol y ahora también la Shandong Gold, que son socias, se genera la contaminación del río Hachal, de la cuenca del río Hachal, con cianuro y con mercurio. El cianuro lo pueden neutralizar con hipoclorito de sodio, con lavandina, pero el mercurio no se puede neutralizar con nada y es el mayor contaminante de la mina Veladero. Nosotros en noviembre de 2025, el 3 de noviembre, surgió y empezó a aparecer miles de peces muertos en el dique Cuesta del Viento, que es el reservorio artificial de la cuenca del río Hachal. Ese es uno de los efectos más concretos y visibles que tiene la contaminación de esta megaminería en las nacientes de nuestros ríos. Y es lo que nuestros gobernantes y nuestro sistema judicial sanjuanino se encargan de tapar y ocultar para no decir que la mina Veladero contamina. Acá cuando hay un suceso como en noviembre de 2025 con la mortandad de miles de peces en el dique Cuesta del Viento, las causas pueden ser cualquier otra, pero menos la afectación desde la mina Veladero. ¿Y cómo son esos mecanismos, Saúl, que usa el gobierno? Porque ante algo tan evidente, algo que desde acá o cuando uno escucha la descripción es tan evidente, ¿cuáles son sus argumentos? ¿Cuáles son los mecanismos que dicen, no, esto no pasó, digamos? ¿Cuáles son las formas de propaganda que usan? Les cuento brevemente cómo sucedió. El 3 de noviembre nos enteramos por un vecino de la localidad de Rodeo. Nosotros estamos en Hachal, a 50 kilómetros del dique Cuesta del Viento, de la mortandad de peces. El día 6 de noviembre, el gobierno de la provincia de San Juan larga un comunicado diciendo que la mortandad había sido por la falta de oxígeno disuelto en el dique Cuesta del Viento, y eso lo distribuye en todos los medios de comunicación de San Juan. Mirá. El día 7 de noviembre, desde la Asamblea Hachal No Se Toca, nosotros hicimos hacer un análisis con la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza. Ese día 7 de noviembre se detectó que el oxígeno disuelto en el dique Cuesta del Viento, como mínimo había 7,84 miligramos de oxígeno disuelto por litro de agua y como máximo 9,16. Los pejerreyes, que fueron los más afectados en esta mortandad, viven tranquilamente con 5 miligramos de oxígeno disuelto. Y en todos los análisis que se hicieron desde el 5 de noviembre hasta la fecha, en ningún análisis sale que el oxígeno disuelto era menor de 7 miligramos. ¿Y qué es lo que terminó haciendo el fiscal Soara Bayay, que es el fiscal que inició una investigación por envenenamiento de agua de oficio?
terminó diciendo que la causa de la mortandad de los peces era falta de oxígeno disuelto, pero basado en nada, basado en ningún análisis realizado tanto por la empresa Barrigol, tanto por el municipio de Jáchal, tanto por la asamblea Jáchal no se toca y tampoco por el CIPCAMI, que es el organismo provincial. O sea que es muy evidente la injusticia que se genera y se vale únicamente del aparato publicitario de la provincia de San Juan. Están escuchando a Saúl Ceballos, él es cofundador de la Asamblea El Jáchal no se toca. Estamos hablando de, partimos de un derrame que usó un par de años y cómo se utiliza, qué métodos utiliza el gobierno, básicamente el gobierno, aunque esto es bastante transversal, para tapar la contaminación que se genera. ¿Alibán? Sí, es increíble cómo la gente del lugar se tiene que hacer especialista, ¿no? En la cantidad de oxígeno disuelto en el río, todo para poder destrabar estas mentiras que vos contabas. A mí me interesaba preguntarte, Saúl, ¿cómo se vive con la incertidumbre de no saber si el agua está contaminada y si se puede consumir? Es decir, ya estamos hablando de varios derrames, el del 2015 el más importante, vos mencionabas recién el de 2025. ¿Cómo hace la gente que no sabe si puede tomar el agua que tiene en la canilla de su casa? Aquí hay que hacer una aclaración. Nosotros en Jáchal tomábamos, yo nací en Jáchal y me crié en Jáchal tomando agua del río Jáchal con un poco de cloro y nada más, o sea, de esa forma purificada. Pero en el año 2010 el gobierno de la provincia de San Juan, José Luis Gioja, por la gran preocupación que tenía la población de Jáchal, porque en 2005 empezó a extraer oro y plata y mercurio la mina Veladero, se generó un acueducto que hicieron que nos traigan a la ciudad de Jáchal desde una cuenca distinta a la del río Jáchal, que es la cuenca del acuífero de Huachi o acuífero de Pampa del Chañar. Por 22 kilómetros nos traen agua subterránea de lo que fue en principio 2 pozos, ahora hay 3 pozos, y nos traen desde ese lugar agua de buena calidad a todo lo que es el centro de Jáchal. Pero en Jáchal tenemos la incertidumbre de que si nos mezclan el agua con el agua del río Jáchal cuando nos falta, porque acá habitualmente en los barrios altos falta el agua. Entonces ahí es donde no sabemos si la están mezclando o no, la de buena calidad con el agua contaminada que viene de la cuenca del río Jáchal. Los que pueden comprar agua, compran agua. Acá se vende mucha agua, hay 3, 4 empresas que venden el agua y los que no. La cuestión es que el intendente de Jáchal, que tendría que hacer los análisis mensualmente, por la ordenanza Agua Segura que surgió en el año 2015 a raíz del derrame, no los hizo desde que él asumió en diciembre de 2023 y ante la mortandad de peces tampoco quería hacerlo. Se demoró 22 días en hacer los análisis de agua desde el municipio. O sea, acá el ocultamiento es generalizado y el apañar la contaminación que genera la mina Veladero también es generalizado por parte de nuestros gobernantes, lo cual hace que la población esté cada vez más descreída de ellos. Claro, y además, vos mencionabas la cuenca que utilizaban, la naciente del río Jáchal, también se utilizaba para otro tipo de actividades productivas, me imagino, en la zona, producción agrícola, ganadera. ¿Qué ha pasado con ese tipo de actividades? Sí, se sigue utilizando para todo lo que es las hectáreas cultivables de Jáchal, o casi todas se riegan con agua del río Jáchal, y acá lo preocupante es justamente que el mercurio, que es el contaminante que más persiste en los derrames de la mina Veladero en el río, tiene la capacidad de traspasar la cadena alimentaria. Es decir, que desde el agua del río pasa a los vegetales y desde los vegetales pasa a las personas que los consumimos. Desde el agua del río pasa a los animales de consumo que toman esa agua, que beben esa agua, y de los animales de consumo pasa a quienes consumimos esos productos. Entonces,
¿qué es lo que sucede y qué es lo que nosotros decimos desde la Asamblea Hachal No Se Toca? Que no queremos ser un nuevo Minamata. En Minamata se estuvo contaminando la población de la bahía de Minamata con mercurio en pequeñas cantidades durante 40 años. Y ahí surgió lo que hoy día se denomina la enfermedad de Minamata. A ver, esto, ¿por qué nuestros gobernantes no hacen nada? ¿Y por qué la injusticia de San Juan no hace nada? Porque no va a haber una mortandad de hachalleros. Nos vamos a ir contaminando y enfermando de a poco. Eso es lo grave. Claro. Son enfermedades crónicas y relacionado con esto, porque muchas veces se vende esta actividad como que va a generar puestos de trabajo. Ayer en un conversatorio público que organizó el Frente de Izquierda junto con otros bloques, Maristela Svampa daba el dato de que solamente 0,16% del empleo en blanco es lo que genera la megaminería en todo el país. ¿Y qué pasa, no? ¿Cuántos puestos de trabajo efectivamente ha generado la megaminería en San Juan? Y si se puede calcular o hay algún cálculo sobre puestos de trabajo que ha desplazado justamente por esta contaminación del agua. Bueno, nosotros tenemos el dato que la mina Veladero ocupa actualmente 60 personas de Hachal. Somos 25.000 habitantes. Y en el 2003, cuando estaba ingresando esta empresa, la Barrick Gold, con su mina Veladero, nos dijeron que en Hachal iba a haber desempleo cero. Nada de eso ocurrió. Lo que sí ocurrió es un gran engaño en donde se tomaban a las personas por 3 meses y se les decían ya te vamos a llamar. O sea que hay un montón de personas esperando que las vuelvan a llamar y nunca más las llamaron. En Hachal hay contratados por parte del municipio de Hachal, porque es el único dador de empleo en Hachal, el municipio de Hachal, que tiene 900 contratados que cobran 250.000 pesos por mes, muy por debajo de la línea de indigencia. Eso no es lo que nos prometieron en el 2003. Y vemos que Hachal ha sido tomado como una prueba piloto para decirnos, cortarnos todo lo que son las actividades productivas de trabajo genuino. Se cerró la única fábrica de dulces y conservas que había en el pueblo, se cerró la planta de faena, el matadero municipal, y nunca más se reabrió, por más que se prometió desde el 2010 que se iba a reabrir en pocos años y nunca se reabrió. Bueno, al cortarnos las fuentes de trabajo, nos obligan, dice, ¿querés trabajar? Está el trabajo en la megaminería, pero hay que esperar así con esos engaños durante muchísimos años y llaman a muy pocos porque no da trabajo. ¿Qué es lo que quieren hacer? Después de que Hachal fue la prueba piloto, quieren implementar ahora, el gobierno de Milei quiere implementar esto en toda la República Argentina. Se están destruyendo las fuentes genuinas de trabajo para que no nos quede otra que ir y mendigarle a las empresas mineras algo de trabajo. Eso es lo que está generándose en la República Argentina actualmente. Nosotros tenemos el ejemplo del gobierno de San Juan, el gobernador Orrego, que es uno de los impulsores junto con el presidente Milei de la ley de glaciares, de la modificación de la ley de glaciares para vaciarla de contenido y para que no proteja absolutamente nada. El gobernador Orrego apenas asumió en diciembre de 2023, nosotros le presentamos de la Asamblea Hachal No Se Toca una nota diciéndole que necesitábamos que el organismo, el laboratorio oficial del gobierno, el CIPCAMI, vuelva a realizar los monitoreos de mercurio y los haga periódicamente. Cuando ocurrió esto de la mortandad de peces en noviembre de 2025, el CIPCAMI hizo monitoreos, pero no podía hacer detección de mercurio porque tiene los aparatos rotos desde hace años. Esto lo convalidó la directora del CIPCAMI, la ingeniera Graciela Redondo, en un acta notarial que se hizo ante un escribano público, porque tuvimos que ir con escribano público 2 veces, una en noviembre y otra en diciembre, para que nos den algo de información.
Esto es el control que propone el gobernador Marcelo Orrego desde San Juan. Él es el que dice que va a controlar que no se destruyan glaciares. ¿Alguien le puede creer al sinvergüenza ese que algo va a controlar si no ha sido capaz de controlar la mortandad de miles de peces en el dique Cuesta del Viento? Ocurre en la actualidad que en el Congo ocurrió un evento también desde una minera china y que contaminó un río y que hubo mortandad de peces. En el Congo, el ministro de Minería suspendió a esa minera china durante 3 meses. Acá, el gobierno de San Juan y el gobierno nacional no hicieron absolutamente nada ante la mortandad de miles de peces que se generó por lo menos durante 20 días en noviembre. Estamos peor que en el Congo, junto con el gobernador Marcelo Orrego y el presidente Milei. Peor que en el Congo, no hay instituciones, no hay controles. Si generan la modificación de la ley de glaciares, va a ser para destruir todo y contaminar todos nuestros ríos, todos los ríos cordilleranos que en forma superficial aportan a distintos ríos que, por ejemplo, nosotros, la cuenca del río Jachal pertenece a la cuenca del río Desaguadero, río Colorado, que desemboca en el Océano Atlántico, y en forma subterránea estas cuencas aportan inclusive hasta los acuíferos que están tomando en La Pampa, en parte de Buenos Aires y en muchísimas otras provincias. Va a ser un desastre fenomenal. Están escuchando a Saúl Ceballos, él es cofundador de la Asamblea Jachal No Se Toca en San Juan. Las últimas, por lo menos de nuestra parte, por un lado, a mí lo que me lleva a la conclusión de que hay un tremendo lobby, digamos que es transversal a todas las instituciones de la justicia. Si tenés, ¿cómo opera eso? Porque para que los medios no lo reflejen, nos pasa también con amigos o amigas o compañeros o compañeras de Mendoza que nos dicen, se están movilizados todos los pueblos, no sale en ningún lado, digamos. Y por otro lado, ¿cuáles son las formas de resistencia y de en lo que ustedes pueden percibir la oposición social a esto? Porque evidentemente hay mucha gente que no está de acuerdo con esto y cómo se manifiesta, ¿no? Nosotros desde la Asamblea Jachal No Se Toca, cuando pasó un mes del derrame de septiembre de 2015, el derrame fue el 12 y el 13 de septiembre de 2015, el 20 de octubre de 2015 tomamos la decisión y conformamos un acampe enfrente del edificio municipal en la plaza municipal. Ese acampe se mantuvo con guardias las 24 horas del día hasta el 19 de marzo de 2020, en donde comenzó la cuarentena. La carpa de la Asamblea Jachal No Se Toca, desde el 19 de marzo de 2020, se encuentra sola, se cuida sola. Ese es el termómetro que nosotros tenemos desde la Asamblea Jachal No Se Toca para decir que el pueblo de Jachal es el que cuida a la carpa de la Asamblea Jachal No Se Toca. Es el que está mostrando que desde la Asamblea Jachal No Se Toca siempre se le ha dicho al pueblo la verdad. Nunca hemos exagerado ni hemos mentido. Entonces, el pueblo de Jachal tiene una confianza en lo que dice la Asamblea de Jachal porque siempre nos regimos por análisis, siempre nos regimos por cosas verdaderas. Entonces, vemos que el apoyo popular, por más que hay mucha pobreza en Jachal y por más que a los contratados del municipio de Jachal se los ha condicionado muchas veces desde el municipio, diciéndoles no los quiero ver por la carpa, no los quiero ver en las actividades de la asamblea porque si no les quito el contrato, por más que se genera toda esa presión hacia una gran parte de la sociedad, la Asamblea Jachal No Se Toca se mantiene con un apoyo silencioso de nuestra población. En Mendoza es totalmente distinto, pero acá se ha generado ese miedo desde el año 2007, en donde el exgobernador José Luis Gioja detuvo en la plaza pública a 4 personas, en donde iba uno de nuestros compañeros actuales, que es Faustino Esquivel, por llevar un cartel que decía que San Juan puede vivir sin oro, pero no sin agua. Y se lo detuvo por orden del gobernador y estuvo detenido durante 8 horas. O sea, ese mismo procedimiento es el que está haciendo ahora
el gobernador Cornejo en Mendoza. Y ese mismo procedimiento es el que le sirvió acá en San Juan para entrar, pero nosotros ya somos testigos y somos las víctimas de este modelo megaminero que únicamente contamina y destruye nuestras fuentes de agua. No, la mina Veladero está infringiendo la ley de glaciares, ha cortado el glaciar Almirante Brown por la mitad. El relato oficial empezó diciendo, sí, porque el glaciar Almirante Brown superior y el glaciar Almirante Brown inferior, no había un glaciar Almirante Brown superior y otro inferior. Ellos cortaron el glaciar Almirante Brown y de ahí surgió el relato. ¿Pero qué sucedió? Y lo que ellos le llamaban el Almirante Brown inferior se terminó perdiendo, se terminó secando. ¿Por qué? Porque no tiene recarga. Es muy evidente las atrocidades que están haciendo las megamineras acá en Jáchal, en San Juan, y que por el manejo mediático no dejan justamente que toda la población de Argentina se entere. Por eso nosotros somos muy agradecidos de Radio Con Voz, del Círculo Rojo, por darnos esta posibilidad. Saúl Ceballos hablaba, es cofundador de la Asamblea Jáchal No Se Toca, una organización surgida a principios de 2015 en defensa del agua y el ambiente en el departamento de Jáchal, justamente en la provincia de San Juan. Como saben, es un tema de mucho compromiso para nuestro programa y te agradecemos este contacto. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande para todo el equipo y la audiencia. Un abrazo.